Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Vaya semana que tuvimos. Literal, toda la semana dedicado a uno de los puntos además que es de los más importantes y desde luego de los más sentidos para toda la población mexicana, el empleo. El tema comenzó por esta polémica que se generó a raíz de la iniciativa que presentó el presidente López Obrador con respecto al outsourcing. Y es que hay mucha confusión sobre el tema. De entrada, ¿qué demonios es el outsourcing? Pues es muy sencillo. El outsourcing es cuando una empresa que se dedica a una actividad, para poderlo hacer de manera mucho más eficiente y ser más competitivo, lo que hace es subcontratar o contratar a través de una empresa de servicios, de un tercero, a alguien que le ayude con alguna de las actividades. El ejemplo típico es una planta que está en la industria metalmecánica, que a lo mejor produce insumos para la industria automotriz, y esa empresa, servicios que no son los fundamentales para ellos, como es el tema de limpieza, como es el tema de vigilancia, se los contratan a un tercero. Ese, en términos muy básicos, ese sería el tema del outsourcing. Pero el outsourcing en México es una industria que vale algo así como 1,457 millones de dólares y se calcula que el año pasado 5 millones de mexicanos, 5 millones, estaban contratados vía outsourcing. Hasta aquí parecería que todo es miel sobre hojuelas y que no habría por qué meterse con la industria. Y la verdad es que tampoco es así. Diferentes cálculos por parte de despachos especializados estiman que únicamente el 40% de las empresas de outsourcing cubren al 100% sus contribuciones fiscales y le dan seguridad social a sus empleados. Desafortunadamente, el outsourcing, que no tendría por qué ser un esquema malo, se ha desvirtuado porque mucha gente lo ha ocupado como un mecanismo para bypassear, para eludir buena parte de sus cargas fiscales, dejando a sus empleados sin protección, es decir, sin todas las prestaciones que por ley deberían de tener. Este tema, en una plaza como Puebla, donde de suyo tenemos una tasa de informalidad muy elevada, pues no es un tema para hacer menos. El problema es que, como en otras muchas iniciativas presentadas por el gobierno federal, aquí parecería que todo es un tema de maniqueo. O es totalmente bueno o es totalmente malo. Y en ese sentido, pues también las decisiones que se toman parecen maniqueas. En lugar de hacer realmente un trabajo de cuidado para evitar que se den estos casos de elusión fiscal, que sería el punto importante y que significan algo así como 430,000 millones de pesos, que es lo que se está evadiendo a través de estos mecanismos, lo que hacen es cortar de tajo con un sector como el del outsourcing, que al final del día lo que está haciendo es beneficiar la competitividad de las empresas, por lo tanto del Estado y también del país. Entonces, en ese sentido, entiendo la inconformidad del sector empresarial, no tendría por qué ser algo tan a rajatabla, pero también entiendo que los malos empresarios, haciendo mal uso de un instrumento como el outsourcing, un poco se han metido en esta berenjenal. Insisto, el gobierno federal suele ser muy radical en esos temas, veremos cómo se resuelve y ojalá esto no afecte la operación de sectores tan importantes como el sector automotriz. Y el otro tema, desde luego, tiene que ver con la publicación por parte del INEGI del ENOE. Y si por ahí de repente los rebotes que estábamos teniendo, que si bien eran débiles, por lo menos eran rebotes en aspectos como la actividad industrial, el consumo, la inversión, hacían que algunos fueran optimistas, la realidad que nos presenta el tema laboral a través del ENOE del INEGI es desolador. Y hay que verlo, para hacerlo de manera sencilla, veamos los 5 variables que me parecen más importantes comparándolos. El tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado. En el tema de la participación, que es decir, la población de 15 años o más que está participando de manera activa en el mercado laboral, bajó del 60,4% que teníamos el año pasado a únicamente el 55,5% para este año. Peor todavía, la tasa de informalidad se cerró de tener en 2019 una tasa del 65,5, se pasa al 54,2, y ojo, la brecha laboral pasa del 19,5% al 34,5%. Subocupación, que es muy importante, pasa de 7,8% que teníamos hace un año a 17% para el primer trimestre de este año. Y finalmente, la tasa de desocupación, que pasa del 3,7% que teníamos el año pasado al 5,1%. Es decir, por una parte, tenemos más desempleados que el año pasado. Que eso de alguna otra manera lo sabíamos después del golpe tan brutal que sufrió la economía mexicana y el empleo en la economía mexicana con la crisis. Lo que preocupa es que la recuperación que se está dando una, a raíz de subocupación,
que la subocupación son todas esas personas que tienen un trabajo, que reciben un ingreso, pero que manifiestamente están diciendo que no les alcanza y activamente están buscando qué más hacer o tienen otro empleo para poder complementar y así poder sufragar los gastos de su hogar. En ese sentido, cambiamos de empleos buenos, formales, con los cuales las familias podían más o menos brincarlas, a este tema de subocupación, donde literalmente dejamos ir los empleos buenos y estamos estadísticamente recuperando el empleo, pero con empleos malos. Y digo entre comillas porque, como ya les dije, el año pasado la tasa de desocupación era del 3.7% y ahorita es casi de un 60% más, el 5.1%. Y en ese sentido, la informalidad también preocupa porque se mueve. Pero lo que más me preocupa es el tema de la población no económicamente activa disponible. ¿Por qué? Porque esta población, que es algo así como 10 millones de personas, es gente que buscaba empleo y que dejó de buscarlo. Y dejó de buscarlo no porque ya haya encontrado, sino simple y sencillamente porque ya aventó el arpa y está dándose cuenta que una economía como la mexicana en el 2020 es prácticamente imposible, por lo menos para lo que ellos hacen, que es gente en muchos de los casos capacitada, es prácticamente imposible emplearse y ya literalmente están dejando de buscar de cara al cierre de año, lo cual es preocupante. De hecho, y es un dato que tomo del INEGI, pero que salió publicado en El Economista, la brecha laboral al tercer trimestre en millones de personas, pasamos de una brecha laboral compuesta por la población no económicamente activa disponible, es decir, la que si le ofrecieran trabajaría, pero no está encontrando y por tanto no está buscando, la tasa de subocupados, los que les decía que tienen un empleo, un ingreso, pero no les alcanza y tienen que usar algo más, y el tema de los desempleados, pasamos de esta brecha laboral, que era de 12.4 millones de mexicanos el año pasado, al tercer trimestre, a una brecha en este tercer trimestre de este año de 22.3 millones de mexicanos. Haciendo cálculos, al golpe si somos 120 millones de mexicanos, ustedes calculen que 22 millones literalmente se las están viendo imposible para poder acceder al mercado laboral. Multiplíquenle por ahí de 4 por familia y están viendo el tamaño del boquete que tenemos en la economía mexicana. Frente a esto, todos los demás indicadores palidecen porque esta es la realidad que nos está tocando vivir y la realidad que como generación, una vez que estemos superando el tema del COVID, tendremos que enfrentar y va a requerir de mucha coordinación, de mucho esfuerzo y de mucha competitividad. Y finalmente, pues la verdad es que qué bad timing, qué mal momento ante esta realidad. Y es toda una semana con estas noticias para que el gobernador Barbosa haya sido cuando anuncia el despido de nuevos empleados ante la reducción de los 5,000 millones de pesos que tiene el presupuesto. Y la verdad es que parece plan con maña, porque el 15 de octubre se envió al Congreso del Estado la iniciativa para reformar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, donde se contempla que el monto máximo de salarios caídos que se le pagarán a un empleado despedido será hasta de 12 meses. Esto es el 15 de octubre. Y hoy, 18 de octubre, se anuncia que se van a despedir algo así como 1,000 empleados más de gobierno del Estado. Es decir, literalmente hicieron la camita para estos despidos. Ya lo vimos, hay diferentes maneras de entender eso de que primero los pobres.